fueros y bienes son precisamente lo que los gobiernos que triunfan en la Revolución de Ayutla, también al lado de la Constitución de 1857, del Congreso Constituyente, empiezan a transformar a la nación. Y es entonces que se recoge y se abre un sendero que provenía, no digo de las naciones europeas. Hombre, en Inglaterra en el siglo XVI ya habían acabado con los bienes de las comunidades eclesiásticas. En España se había hecho durante el siglo XVIII. En Francia lo mismo había ocurrido. Esto era una tendencia que los propios dignatarios eclesiásticos sabían, pero no podían aceptar. Por eso la guerra de 1858, a la cual le daremos ahorita un poco de encarnación, se vuelve un desafío irreconciliable. Las dos partes, por un lado las fuerzas militares y el poderío eclesiástico, saben que con leyes como la Juárez, la Lerdo, como una constitución ya vigente y expedida en el 5 de febrero de 57, no tienen forma de transigir, de convenir, de conciliar. Y es entonces que es una guerra definitiva. No hay términos medios. No hay manera de transigir de ninguna forma. Por eso es una contienda fratricida, terrible, llena de sangre, con tantas necesidades que no se tocaban sino se destruían, que hace que los bandos tengan que ganar bélicamente. Uno de ellos, y que sabe que el otro quedará vencido también en forma definitiva. Eso es la nuez de una guerra incesante que dura tres años, cuando la nación debía de haber estado atenta a otras cuestiones y que ahorita yo les conversaré. Soy reiterativo. La ley Juárez, la ley Lerdo, daña, vulnera, intimida al poder religioso, que hay pronunciamientos en el año de 1856 en varias partes de la República. Los más destacados fueron uno en Puebla, que obliga a Comonfort a establecer ahí localmente la expropiación de los bienes religiosos, y una rebelión en Querétaro, en la Sierra Gorda, que a la voz de Religión y Fueros enmarca las luchas que después seguirán. Es natural que cuando se jura la Constitución, que les quiero decir que se inicia de esta manera en el pequeñísimo exordio, dicen los diputados constituyentes: en el nombre de Dios y con la representación del pueblo mexicano, expedimos lo siguiente. Hace también recuerdo de Ayutla y eso. Y ya no había posibilidad de que Dios fuera para todos. El Vaticano, el Papa Pío IX establece, no es una bula, pero en muchas manifestaciones, ya antes de que se apruebe la Constitución del 57, su más severa crítica y desacato hacia ese ordenamiento constitucional, y declara que es inválida
e irrita, que no tiene validez, que es nula, y desprecia lo que va a ser y obliga a los fieles católicos a la jura a cambio de obtener una excomunión. Y en todo lo que tenía la Iglesia empieza a establecer sanciones. Ni Valentín Gómez Farías ni Manuel Gómez Pedraza son enterrados en un camposanto porque eran unos terribles ateos. O como ahorita en mi mala memoria no lo recuerdo, pero hay una repulsa del obispo michoacano Munguía que dice que pues esos grupos comunistas, pues claro que querían una constitución así. Y entonces todavía la autoridad central de la Iglesia Católica pone unos tabiques enormes para el muro de la incomprensión y de la transacción con las fuerzas liberales. Como ustedes recuerdan, por la plática del maestro Villegas, el presidente Comonfort entra a la trampa del pronunciamiento, se da un autogolpe de Estado y deja sus títulos de presidente legítimo constitucional por el de ser un vil pronunciado, un vil alzado. Como ustedes lo saben, aprende a don Benito Juárez, presidente de la Corte y por lo tanto el vicepresidente virtual de la República, el Palacio Nacional, y finalmente cuando el moderado teme por lo que ya hizo, pues huye del país. Comonfort libera a Benito Juárez y el 11 de enero de 1858 abandona él, don Benito, la ciudad capital y se dirige a Guanajuato por dos motivos. Porque contra lo que mucho se insistió en que el federalismo era un régimen, un sistema inadecuado para México, que había vivido en un poder central, y que en Estados Unidos el federalismo sí había unido lo que estaba desunido y aquí en México desunía lo que ya estaba congregado. Hay una reacción de 8 gobernadores que con la autoridad en sus estados deciden establecer una confederación de entidades federativas para defender, como Benito Juárez, el orden constitucional. Y es el gobernador de Guanajuato, Manuel Doblado, uno de los principales partícipes de esta confederación, y por ello Benito Juárez se decide a ir hacia allá.